Estamos con el doctor Rodolfo Guillermo Pregliasco, es doctor en física de la UBA, es investigador del CONICET y director del grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche. Ha actuado en numerosos casos utilizando nuevas aplicaciones creativas de la ciencia en el ámbito forense. Trabajó junto al doctor Ernesto Martínez en el desarrollo de la técnica de la ecolocación de disparos, que permite ubicar el origen de un disparo a partir del sonido registrado en una cámara, relevando las características acústicas del escenario. Ha editado junto con el doctor Sacomano la primera parte del Manual de Evidencia Científica, destinado a operadores del Poder Judicial, que es un manual de consulta solicitado por el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro. Es director del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche y miembro del Comité Asesor del Programa de Ciencia y Justicia del CONICET. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, como todos los disertantes que hemos tenido, tanto ayer y hoy, tener per- eh, personas de esta manera que puedan contarnos un poquito otras caras que nosotros por cuestiones a veces de tiempo o de espacio no podemos transmitir a nuestros estudiantes. Nosotros nos vamos a mutear y a apagar las cámaras para evitar cualquier problema que baje internet, pero estamos acá por cualquier consulta, cualquier cosa, y estamos registrando Puede, las preguntas que van puede compartir surgiendo por YouTube. pantalla si quiere, doctor. Sí, sí. Sí, no necesito compartir pantalla. Si amplían la que yo estoy, ahí va a aparecer toda la presentación. ¿Sí? Ahí es donde vamos a estar funcionando. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Perdón, sí, 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 se ve bien. Se ve bien, perfecto. Ok, muchas gracias. Les agradezco la presentación y les agradezco mucho la invitación por estar acá. Bueno, yo voy a hacer algo que mis colegas no suelen hacer demasiado, que es, no voy a hablar de mi tema de trabajo, voy a hablar de un tema que me apasiona, que me interesó en algún momento por algunas preguntas que me hice y me llevó a investigar un montón de cosas con resultados para mí sorprendentes. Les voy a hablar sobre el metro, la historia del metro. Y les voy a contar un poco por qué surgió esto de la historia del metro y por qué me interesa lo de la historia del metro. En principio me interesa porque el metro es una solución al problema de las unidades que es reciente, tiene pocos años. No así la historia de las pesas y medidas, que sí tiene milenios de desarrollo. Pero la historia el metro es un invento reciente y es una solución tan buena al problema de las dimensiones que dejamos de ver el problema. Entonces, me costó entender por qué esto tenía tanta historia, era tan problemática, tan conflictiva. Y a medida que uno va incursionando en la historia, se va dando cuenta de detalles fascinantes, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho contar esta historia porque primero a mí me sorprendió mucho, segundo muestra un poco cómo es la intersección entre las decisiones técnicas, las decisiones científicas, las decisiones ideológicas y el contexto político o histórico social. Así que vamos de lleno al tema, así tenemos más tiempo para la discusión. Todo empezó porque en algún momento me puse a estudiar el tema de la caída libre, un tema muy querido por todos los físicos, pero claro, cuando uno ve cómo Galileo formuló el tema de la caída libre, Galileo no dice que el movimiento es uniformemente acelerado y que la constante gravitacional, o sea, la aceleración de la gravedad es una constante para todos los cuerpos. Él dice eso indirectamente, nosotros le contamos a los alumnos que eso es así, pero en realidad, cuando revisamos el texto de Galileo, vemos toda una serie de dibujos geométricos. Por ejemplo, él dice que las velocidades se incrementan según los números impares, y esa es la forma de decir que el movimiento es uniformemente acelerado, porque en el primer periodo de tiempo recorre una unidad avanza una cierta cantidad de distancia, en el segundo periodo de tiempo avanza 3 veces esa cantidad de distancia, en el tercer periodo de tiempo avanza 5 veces. Es una manera para nosotros muy extraña de enunciar las cosas. Y además, una cosa que surge cuando uno ve el tema de la caída libre, si todos los cuerpos caen con la misma aceleración, tenemos acá la primer constante universal de la física, que es la gravedad.
Y fíjense que Galileo no da ningún valor numérico de la gravedad. Tenemos que esperar más de 25 años para que aparezca un valor numérico estimativo, ¿viste? De más o menos cuánto vale la gravedad. Y a mí me llama la atención esto. O sea, siempre ponemos que la física es algo cuantitativo, que se mide, que saca valores numéricos, y acá no tenemos nada de eso en esta historia. Entonces me puse a ver por qué no teníamos nada de eso. Y en parte no tenemos nada de eso porque no hay unidades. Porque expresarla en metros por segundo al cuadrado es una idea que en esa época no estaba, no se podía hacer. Las unidades de medida eran distintas en cada pueblo, las de longitud. Las de tiempo no, estaban bastante establecidas desde hacía varias épocas anteriores, pero las unidades de longitud eran una catástrofe. Entonces es muy difícil hacer ciencia si no tengo buenas unidades de medida. Las primeras unidades de medida van a aparecer con las primeras culturas, ¿sí? Ese es otro detalle que hace que esta historia me parezca apasionante. La historia de la evolución de este concepto no es lineal. Es decir, no es que empezamos haciendo cosas que son una porquería y las vamos mejorando a medida que pasa el tiempo, sino que es absolutamente al revés. Hay momentos, periodos en la historia en los cuales el problema está muy bien resuelto y periodos en los cuales eso se desarma todo como un flan y se vuelve a armar de otra manera. La antigua Babilonia es sorprendente. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, en la zona que hoy sería Irán o Siria. Y en la antigua Babilonia van a aparecer varias cosas. Primero, un sistema numérico súper interesante que pervive en nuestra cultura aún hoy. Es un sistema numérico muy consistente. Les estoy mostrando cómo era el sistema de numeración en aquel entonces. Y lo primero interesante es que está hecho en base 60. Es decimal, es decir, los símbolos, si ustedes se fijan en la lista de símbolos, están cambiando cada 10, o sea, es posicional decimal, pero llega hasta 60. Y el motivo es que los babilonios no tenían la idea de las fracciones, ¿sí? Entonces necesitaban un sistema numérico que se pudiera dividir sin generar fracciones, sin generar decimales. Entonces, un número lindo para fraccionar cosas es el 12, ¿sí? Con el cual seguimos vendiendo las medialunas. Pues yo te puedo vender fácil media docena de medialunas, un tercio de docena de medialunas, la cuarta parte de una docena de medialunas. Y siguen siendo medialunas que no tengo que romper, ¿sí? Pero si quiero dividir por 5, no puedo. O sea, puedo dividir por 2, por 3, por 4, por 6, ¿sí? Y por 12, por supuesto. Pero me falta el 5, que es un número muy querido por uno, porque es la mitad del sistema decimal. Entonces, si multiplico 12 por 5, me da 60, y ese es el motivo por el cual en Babilonia las cosas se contaban de a 60. Y adivinen qué, de ahí sale la división de la hora en 60 minutos, del minuto en 60 segundos, y del día en 2 periodos de 12 horas, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo voy a hacer fracciones de esas cantidades generales. Entonces, y eso como también tiene que ver con la medición de tiempos, y la medición del tiempo está asociada a los ángulos, preservamos también este tipo de divisiones de 360 grados, 180, 90. Bien, todo ese tipo de mediciones de ángulos viene de la antigua Babilonia, 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Es una idea que sigue siendo una buena idea. En la antigua Babilonia también hubo unidades de longitud. Y las unidades de longitud se basaban en algo muy valioso. La unidad de longitud tiene que ser algo que tiene una simbología importante. Y en este caso lo importante eran los cultivos. Y la unidad buena de longitud era el grano de cebada. Nosotros podemos reírnos hoy del grano de cebada porque nos parece una medida un poco imprecisa. Pero fíjense que cualquier medida que sea razonable, yo lo que voy a hacer es medir un montón de granos de cebada poniendo uno a continuación del otro. Entonces esa imprecisión se va a ir desdibujando a la medida que vaya agregando granos de cebada y yo tenga unidades de medida grandes
que van a promediar los errores que tiene cada grano en particular. De alguna manera, el error se va a ir achicando como la inversa de la raíz cuadrada del número de granos que aparezcan, ¿no? Es un resultado bien conocido por todos nosotros. De todas maneras, es muy interesante esto porque la unidad de medida está basada en un elemento de la naturaleza, ¿sí? Y eso va a cambiar radicalmente en el próximo ejemplo. La unidad de peso también estaba basada en cuánto pesan X granos de cebada, y por supuesto que es mucho más práctico trabajar con patrones. Y a mí me gustaría que observen por un momento estos hermosos patrones que están en el British Museum. Son piedras de hematita lustradas, y son patrones de peso que se usaban en la antigua Babilonia. Tienen 2000 años antes de Cristo, o sea que son de hace 4000 años. A mí me parece súper notable, es un hermoso ejemplo de cómo esta historia no es lineal, empezó siendo muy buena en realidad. Tenemos otra cultura que es contemporánea de la antigua Babilonia, que es el antiguo Egipto. También estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, y la diferencia es que los sistemas de unidad están basados en medidas antropomórficas, es decir, en dedos, palmas, codos, puños, pies, hombros, ¿sí? Pero claro, cuando uno empieza a medir en esos términos, resulta que todas las personas no somos iguales, somos diferentes. Entonces, cuando surge un conflicto, estamos midiendo la palma de quién, el codo de quién, ¿sí? Y ahí entonces aparecen las jerarquías. Tenemos que elegir a alguien importante para medirle el codo. En el caso del antiguo Egipto, se eligió una estatua en particular, y esa estatua, el codo de esa estatua, fue lo que se usó de base para hacer todas las reglas en Egipto, ¿sí? Como era una estatua que era accesible, se podía ir y calibrar las reglas con la estatua, ¿sí? En el antiguo Egipto desarrollaron un sistema muy sofisticado de medidas con el cual pudieron hacer las pirámides con altísima precisión. Y la estrella para hacer las medidas fue la regla egipcia. Acá tienen la regla tenía la longitud de una vara, la longitud de un codo, que más o menos son 50 centímetros aproximadamente. Pero lo interesante es que el codo este estaba dividido en dedos, que son las divisiones que ustedes están viendo ahí en la vara que está acá arriba mío. Y esa división en dedos es muy loca, tiene algo muy inteligente, que es la primera división, que es la que está en el extremo de la izquierda, está entera. La segunda división está dividida al medio. La tercera está partida en 3. La que sigue está partida en 4. Y así hasta tener 12 divisiones de un dedo, ¿sí? Cuando uno va a medir con una regla, nosotros ponemos invariablemente el 0 en un extremo del objeto y ponemos el otro extremo y vemos cuál es el último milímetro que le arrima al objeto. Y tenemos un error de 1 milímetro al medir. Pero todo el que haya medido y que haya pensado en la idea del vernier, se da cuenta que es mucho más preciso si yo mido por coincidencias. Entonces, si yo soy hábil usando esta regla y empiezo a medir por coincidencias en los extremos, aprovechando las divisiones apropiadas, puedo medir con mucha más precisión que las divisiones de un dedo que tiene la regla, ¿sí? Entonces, acá hay una idea muy valiosa de cómo hacer un buen sistema de medición, ¿sí? Haciendo las fracciones de los dedos. Si dejamos que pase el tiempo, unos 400 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, en la época de oro de la antigua Grecia, encontramos que existe un lugar que es la Acrópolis de Atenas, que es el lugar donde se discuten las cosas, donde está la plaza pública, y en esa plaza pública una de las cosas que existe es el tolos, y el tolos es el lugar donde se calibra todo. Toda balanza que participa de un mercado en Atenas tenía que estar calibrada, oficialmente calibrada. Es decir, había un sistema de
de calibración de balanzas. Y estas son las pesas que se usaban para hacer la calibración de balanzas. No solo estaban normalizadas los pesos, también estaban normalizadas las longitudes, y no tengo la imagen acá, pero hay una imagen preciosa que es una columna que en algún lugar tiene inserta una teja, la forma de una teja. Y la idea era, si vos querés fabricar una teja, tiene que enganchar en este molde. Entonces yo puedo comprarte algunas tejas a vos, algunas tejas a otro, y las pongo en el techo y van a encajar. ¿Sí? O sea, había un molde de teja entre lo que estaba normalizado y que se podía usar en el mercado en aquel entonces. Toda esta situación tan llena de ideas tan bonitas, ¿no? Va a ir cambiando y va a ir evolucionando, o mejor dicho, va a ir involucionando, hasta llegar a la Europa de 1600. La Europa de 1600 me interesa porque es la época en que va a aparecer Galileo, va a aparecer la ciencia moderna de alguna forma. Y cuando eso va a aparecer, estamos en pleno feudalismo. Está bien que es el final de esa época, pero estamos en pleno feudalismo, y el feudalismo se caracteriza por tener pequeñas comunidades en las que hay muy poco intercambio entre ellas. De tal manera que los sistemas de medida que va a haber van a ser distintos en cada comunidad y van a tener un uso intrínseco. Y no va a hacer falta juntar, digamos, no va a hacer falta compatibilizar esos sistemas de unidades hasta que no haya intercambio comercial. Cuando empiece a haber mercado, que es allá por el 1600, va a empezar a haber mercados entre las polis, entre los feudos, y van a ser los artesanos, que son ellos los que tienen las unidades de medida, los que van a empezar a compatibilizarla, porque en distintos pueblos las cosas se miden diferente. Pero cada gremio va a tener sus propias unidades de medida. Es muy interesante, ¿cómo se llama? En España había cientos de unidades de medida de longitud, porque era una la medida de las telas, y no se medía cualquier tela igual, las sedas se medían con otra unidad de medida, y en distintas ciudades la unidad de medida a veces se llamaba igual, a veces se llamaba distinta, pero aún llamándose igual podía ser distinta, ¿sí? O sea, la vara granadina no era la misma que la vara de Galicia, era una cosa completamente demencial. Un ejemplo interesante, que es más o menos un poco anterior a esa época, es el tema de Inglaterra. Inglaterra sí va a tener un estado que va a tratar de unificar las cosas. En 1215 se hace la Carta Magna, que unifica el reino de alguna manera, y en muy poco tiempo después hacen el Estatuto de Yardas y Varas. Es muy loco, pero por lo menos es una normativa que sirve para todo el reino. Entonces ahí se define por primera vez la pulgada, como pueden ver en el gráfico. Esperen que no les estoy mostrando las cosas, me doy cuenta. Ahí está. Ahí pueden ver que en Inglaterra que aparece por primera vez la pulgada, el codo, que es una unidad que usaban, y usan en aquel entonces la idea que una pulgada son 3 granos de cebada puestos uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces volvemos a una unidad natural. La pulgada y el codo no, son antropomórficas, pero tenemos unidades naturales metidas en el medio. El sistema de unidades no se detiene ahí. La yarda es la distancia que hay entre el extremo del dedo mayor y la nariz, y como esa es una unidad que se usaba mucho y había que uniformizarla, se usó la medida de un rey, el rey Eduardo no sé cuánto, la verdad que no me acuerdo nunca el nombre de los reyes en la secundaria, por eso seguí física, así que no me lo voy a acordar ahora tampoco. Había otra unidad interesante, que era la braza, que es el ancho de un abrazo de un vikingo, ¿sí? O sea, era un abrazo, pero muy grande. Y otra unidad que a mí siempre me dio que pensar, porque da risa al principio, pero es muy inteligente, que es el acre de tierra. El acre de tierra es aquella superficie de tierra que es posible arar por una persona con 2 bueyes en un día de trabajo.
Y uno dice, ¿qué medida de superficie? ¿Qué de porquería? ¿No? Esto realmente no sirve para medir superficie. Sin embargo, si yo tengo que distribuir recursos, pues, además es una unidad que, si la Tierra es blanda, es una unidad que da un área más grande, ¿no? Si la Tierra es dura, voy a poder arar menos en un día. Eh, Sin embargo, es muy inteligente porque si le quiero dar tierras a una familia, yo sé cuánta gente, o sea, cuánto va a poder arar en un día esa familia. Y le puedo dar la tierra proporcionalmente, si la mido en acres, a la capacidad que tienen de mantenerla, ¿sí? Y arar era la actividad más complicada que había que hacer. Eh, En España hay un documento de 1898 muy interesante que se llama Observaciones dirigidas a averiguar las medidas y pesos corrientes o imaginarios que están en uso en diferentes provincias de España. Este documento lo pueden encontrar en la web, es insoportable, es larguísimo y habla me voy a detener en un par de ejemplos nada más, pero las unidades de medidas no estaban asociadas a las magnitudes físicas, estaban asociadas al uso. Estaban las medidas de extensión, o sea, de longitud, estaban asociadas por ejemplo, las geográficas estaban asociadas a la legua. Y una legua en aquel entonces era una hora de camino, ¿sí? Hoy, todavía en el campo, acá en la Patagonia, siguen usándose mucho las leguas entre los paisanos y nadie sabe lo que es una legua, ¿sí? Los campos de pasturas ya se medían por el número de cabezas de ganado que podía alimentar. Lo cual tiene sentido igual que el acre, ¿no? Por ejemplo, los campos plantados, por ejemplo, se podían medir en jornadas de trabajo. Entonces yo sabía, si tengo un campo de 100 jornadas, necesito 100 jornaleros para hacer, o 100 jornadas de personas para hacer la cosecha. Entonces eran unidades que desde el punto de vista físico no eran interesantes, pero resolvían problemas prácticos, ¿sí? Claro que hacer una física con esto iba a ser muy complicado más adelante. Esto va a cambiar muchísimo con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es la autora del sistema de unidades que nosotros conocemos. En 1789 aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que todos conocemos, forman parte de nuestro sentido común, forman parte de buena parte de los derechos humanos que nosotros argumentamos hoy en día y nos parecen tan evidentes. Pero lo que va a aparecer como reclamo en la Asamblea, y va a aparecer muy tempranamente como reclamo, es resolver el tema de los pesos y medidas. ¿Por qué? Porque es una fuente de arbitrariedades, es una fuente de robo, que no haya un peso y medida claramente asignado. Entonces, en 1790, o sea, en 1789 es la toma de la Bastilla, en 1790 la Asamblea le pide a la Academia Nacional de Ciencias que diseñe un sistema de medidas. Y sacan una moneda conmemorativa, que es la que les estoy mostrando acá, que tiene la consigna alrededor que dice para todos los tiempos, para todos los pueblos. ¿Sí? La idea era desarrollar un sistema de unidades que tenga universalidad. ¿Qué pasaba en Francia en esa época? Francia era el siglo de las luces, era el mejor lugar, era el MIT del planeta, era el lugar donde se estaba produciendo la gran revolución científica del mundo, ¿no? Fíjense que en épocas parecidas a las que estamos discutiendo aparece la mecánica analítica de Lagrange, aparece el Tratado de Lavoisier de la química, y realmente es sorprendente cómo estaba avanzada Francia en aquel entonces. Ahora, si miramos la tecnología francesa, ¿qué era en lo que se destacaban? ¿Cuáles eran los cohetes de aquel momento o la computadora cuántica de aquel momento? La cresta de la ola era la cartografía, hacer mapas bien hechos, ¿sí? Con errores muy chiquitos. Y habían desarrollado los teodolitos, la forma de medir, cómo triangular, el cálculo
con mucha precisión y lograban hacer mediciones con un error de 1 en 1.000.000 o mejores todavía. La cartografía francesa va a ser un highlight de la época. La medición de Jean Picard, que trata de medir un cachito del meridiano, él logra hacer esta asociación que está acá indicada, que es que un grado son 57.060 toesas. Pero hacer esa medición implica medir ángulos astronómicos con un error de 1 segundo de arco. ¿Sí? 1 segundo es una 3.600ª parte de grado. Eso es una medición que difícil, a mí me costaría lograr en el laboratorio. Hay que medir longitudes grandes con errores de 1 en 10.000. Y bueno, ya hay que saber medir la dirección del meridiano. Son cosas que hacerlas hoy en día a nosotros nos costaría bastante, ¿sí? Con medios parecidos a los que tenían ellos. Con un GPS ahora es una avanzada por ahí, pero teniendo medios mecánicos como los que había es una gran proeza. Jacques Cassini va a medir el meridiano más grande que recorre Francia de norte a sur, que va desde la Bretaña hasta, digamos, va a terminar en España ese meridiano, pero termina en los Alpes, ¿sí? El que está justo dentro de Francia. En ese momento que se empieza a discutir el tema de la definición del metro. Y en realidad, la primera idea que surge es una idea muy linda y muy sencilla, que es, vamos a definir el metro como una unidad derivada del tiempo. Es decir, vamos a construir un péndulo, y todos sabemos que la longitud del péndulo depende de la longitud del péndulo, depende del periodo. Entonces vamos a hacer un péndulo que tenga medio segundo, que tenga 1 segundo de semiperiodo, es decir, 2 segundos de periodo, y cuando tengamos un péndulo de 2 segundos de periodo, tenemos un largo de una unidad de medida que vamos a llamar el metro o lo que sea. El problema que había es que en aquel momento había una discusión muy fuerte y los franceses estaban muy enganchados sobre cuánto valía la gravedad. No cuánto vale la gravedad en Francia, sino si cuando yo me acerco al polo la gravedad tiene que aumentar o disminuir. ¿Sí? O sea, ya podían empezar a medir las diferencias de valores de la gravedad entre distintas latitudes del planeta. Y la discusión con los ingleses era, según Newton, como la Tierra gira, la Tierra tiene que ser oblonga. Y al ser oblonga, en el Ecuador estoy más lejos del centro y tengo que ver una gravedad más chica que si estoy en los polos. Sin embargo, Descartes decía que por la teoría de vórtices que él tenía, la Tierra tenía que ser prolada, es decir, tenía que estar alargada en los polos y tendría que verse el comportamiento contrario. Entonces, la gran discusión teórica de la época era si la gravedad disminuía o aumentaba cuando yo me iba hacia el Ecuador. La primera medición o el primer dato que hubo fue Jean Richer, que en 1673 se llevó un reloj, agarró un reloj en París, lo puso en obra, lo dejó todo listo, cuando estaba listo lo embaló, se lo llevó al Ecuador y vio que el reloj atrasaba. Y si el reloj atrasa, entonces la gravedad cerca del Ecuador es más chica que la gravedad que hay en Cayena, ¿no? De acuerdo con la predicción de Newton. Y ese fue el primer indicio que a los franceses algo les andaba mal en la teoría de Descartes. Pero la Academia Nacional de Ciencias decía hacer 2 expediciones. Una que vaya hacia el polo y otra que vaya hacia el Ecuador. La que va hacia el polo va a visitar la zona de Laponia, ¿sí? No van a llegar hasta el polo, pero van a llegar a la península de Finlandia tan al norte como puedan. Y la que va hacia el Ecuador lo convierte en un acuerdo internacional con el Reino de España y van a hacer en 1735 una expedición al Perú. Ahora, para ir y hacer el experimento con 2 péndulos, uno en Laponia y otro en Perú, yo tengo que tener una unidad de medida común, ¿sí? Entonces se elaboran 2 patrones que se van a llamar el patrón de Laponia y el patrón del Perú, y se hacen con mucho cuidado, se paquetan muy bien
y sale cada uno con su expedición. Esas expediciones tardaban años en volver, ¿sí? Así que son experimentos larguísimos. Siempre se grafica el número de publicaciones sobre un tema, y acá ven, en esos años me encargué de graficar cuántas publicaciones había, qué porcentaje de las publicaciones francesas se publicaban en geodesia comparado con otras disciplinas. Y llegaban al 40%, 35% de las publicaciones. O sea, era un tópico de tendencia, ¿no? Entonces, en el pedido a la Asamblea de 1790 se le pide a la Academia de Ciencias que hagan subdivisiones decimales, nada trivial, porque la Babilonia dividía en 60, 12, 24, los ingleses dividen en cualquier cosa. Entonces acá dicen, vamos a hacer la subdivisión decimal, vamos a usar la toesa del Perú, que es la que se usó en la expedición del Perú. La de Laponia no servía más porque los agarró una tormenta de nieve y se dobló, y esa fue una unidad que no andaba más. Y vamos a empezar con la idea de un prototipo natural, que es el péndulo que bate el segundo. Eso puede llevar a un acuerdo internacional porque cualquier país puede hacer el experimento es sencillo y es barato. Y uno de los más entusiasmados en hacer ese experimento es Thomas Jefferson, con el cual Norteamérica, que admiraba la Revolución Francesa, quería de alguna manera participar de esta nueva definición del metro. Sin embargo, a poco de andar, dan de baja la idea esa y dicen, no, vamos a agarrar un cuarto del meridiano terrestre y lo vamos a dividir por 10 millones. Y eso va a ser un metro. Eso tiene por ventaja práctica que no es una unidad derivada del tiempo, pero tiene por desventaja que es una medida muy complicada de hacer y que además los únicos que la pueden hacer son los franceses, que tienen la tecnología para hacerlo. Así que empezaron diciendo vamos a hacer una medida para todos, para todas las personas, y terminan proponiendo una medida francesa. En ese momento es que Jefferson les dice no cuenten conmigo para esa decisión, y es así que Estados Unidos todavía hoy no pasó al sistema métrico, ¿sí? Pero la primera divergencia fue en este punto. La decisión de hacer la medición del meridiano fue muy criticada en la misma época. Marat dice textualmente, bajo el pretexto de medir un grado de meridiano, se hicieron entregar por el ministro 100.000 escudos para gastos de la operación, pastelitos que se dividirán como hermanos. O sea, no fue un acto de corrupción científica, pero fue una propuesta tecnológicamente demasiado complicada que involucraba un gran presupuesto para la tarea. Biot casi admite la estafa, digamos, y dice los motivos que la Academia de Ciencias presenta en la Asamblea Constituyente no son del todo verdaderos. La ciencia tiene también su política. Algunas veces para servir a los hombres se necesita acudir al engaño, ¿sí? Así que imagínense lo disputada que estaba la cuestión alrededor de si vamos a definir el metro alrededor de una medición cartográfica. Lo que tiene interesante este asunto es que, primero, ahí mismo se toma la idea de los prefijos de hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci y toda esa historia, los factores de 10 que van a aparecer, pero de la unidad de longitud se iban a derivar otras unidades. La unidad de capacidad, que es la de volumen, iba a salir un litro como 1000 centímetros cúbicos. Entonces, definido el metro, quedaba definido el litro. Y el peso de 1 centímetro cúbico de agua iba a ser la unidad de peso, el gramo. Y después, otra unidad derivada que iba a aparecer es que si yo agarro oro al 90% y junto 5 gramos de ese oro, eso va a ser un franco, y tengo una unidad de moneda, ¿sí? Entonces el franco es una unidad derivada del metro. Fíjense qué interesante el asunto. Bien, para hacer eso tengo que medir el meridiano. Y para eso se arman comisiones, como se hace en todos lados. Se arman unas comisiones, y en las comisiones van a haber un montón de gente que conocemos de los libros de física hoy en día, porque era una época muy, muy activa, y van a partir
Delambre y Méjean de París en 1792, uno hacia el norte y otro hacia el sur, para ir midiendo triangulitos e ir viendo cuál es la variación en la longitud a través del meridiano. El viaje es un desastre. Tardan mucho tiempo, no se van a volver a juntar hasta 2 años y pico después. Lo que sucede es que apenas ellos salen con una orden del rey, que le da, perdón, del reino de la asamblea, perdón, la asamblea que le da la Academia Nacional de Ciencias, y ellos parten de París con una orden. En 2 meses, a 2 meses de partir, el rey lo destituyen y se queda abolida la monarquía. Al año siguiente, a principios del año siguiente, van a ejecutar al rey. Al ejecutar al rey, todas las monarquías que eran vecinas le declaran la guerra a Francia. Entonces le declara la guerra a Inglaterra, Holanda, Nápoles, Toscana, Venecia y España. Y el meridiano que querían medir terminaba en España. Así que ellos van a medir y van a ser considerados espías de un gobierno enemigo, y les va a costar muchísimo concretar la medición. Pero los problemas no terminan ahí. Al año de que ellos han salido y todavía están de viaje midiendo triangulitos, comienza el terror. Y se van sucediendo ejecución tras ejecución a distintos grupos que representan a la monarquía. Y uno de los grupos que es ejecutado, sale la orden de ejecutar a todos aquellos que fueron recaudadores de impuestos. Y Lavoisier era de familia noble, había sido recaudador de impuestos. Así que presentan un montón de cartas para decir, no, Lavoisier era el presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Presentan un montón de cartas diciendo, esta persona es muy importante, es un científico con una gran trayectoria, etcétera, etcétera. Le cortan la cabeza igual. Así que la Academia Nacional de Ciencias queda disuelta a raíz de ese hecho, y la situación de seguir midiendo en ese contexto es una locura, y sin embargo lo siguen haciendo. Y van a pasar 2 años entonces, como dije, hasta que ellos van a conseguir juntar todos los triangulitos y decir, bueno, 1 metro es una cosa más o menos así. La asamblea les dice, bueno, me tenés que dar un ejemplo de qué es 1 metro, porque yo quiero empezar a usarlo en el mercado. Entonces en París se hace el primer metro, que es este que les estoy mostrando. Esta foto todavía está en París. Esto lo pude ubicar con el Google, buscándolo por las calles. Y esto está cerca de la municipalidad para que la gente vaya y calibre sus reglas. Son 2 pedacitos de bronce encastrados en un mármol, ¿sí? Pero esto no es un buen patrón de medida. Entonces deciden hacer un patrón de medida. Y acá aparece la primer novedad. Cuando yo quiero hacer un patrón de medida, tengo un error de 1 en 10 a la quinta, ¿sí? Esto es 1 en 100.000. Y eso es un error más chico que el que tengo a través de la medición del meridiano. Eso quiere decir que el patrón es más preciso que la medición del meridiano que había hecho. Con lo cual, podemos decir que es todo al pedo y que pasa a ser el patrón, la varilla, pasa a ser el metro de referencia, ¿sí? Y se abandona la idea del meridiano. Por supuesto, la varilla está construida dentro del error que dio la medición del meridiano, pero pasa el metro en sí a ser el patrón. El metro, si hubiera quedado ahí la historia, hubiera sido una unidad francesa, nada más. Pero ¿qué pasa? Napoleón va a invadir toda Europa, va a llegar hasta Rusia. Y en esa expansión, los ejércitos van a ir con el metro en la mano, y la propaganda del metro y el nuevo sistema de mediciones hecho por los franceses. Y ahí es donde se va a expandir el metro, ¿sí? O sea, se impone por la fuerza, y los ingleses no toman el metro porque pierden la batalla de Waterloo.
Si no, Inglaterra también tendría el metro. Rusia no adopta el metro en aquel entonces, lo va a adoptar después de la Revolución Rusa porque cumple ciertos principios positivistas compatibles con la Revolución Rusa. Pero como Napoleón no gana la batalla contra Rusia, no es en este momento que lo van a adoptar. Acá les estoy mostrando, a ver si desaparezco. Acá les estoy mostrando a la derecha, pueden ver un folleto que usaban con la campaña napoleónica para mostrar cuán feliz y qué contento me pone usar las nuevas medidas, unidades de medida. Va a pasar mucho tiempo hasta que los franceses se aviven de que para que el metro funcione, yo necesito que haya otros países. Y otros países participando de esta aventura. Entonces, en 1875 van a convocar a todos los países del mundo, de los cuales van a responder esa convocatoria solo 17 países, para mejorar los patrones y hacer un organismo internacional que mantenga esos patrones andando. Una noticia que siempre me puso muy contento es que uno de esos 17 países fue la Argentina. ¿Sí? Estábamos en el gobierno de Sarmiento y la Argentina participa de la primera convención del metro. Ellos van a hacer en 1889 una serie de reglas, que son las reglas que a mí me enseñaron cuando fui a la escuela, que eran el metro, esas reglas con forma de X que están ahí mostradas, y van a hacer 40 cilindros, hicieron 30 reglas y 40 cilindros que son el gran K, digamos, el gran kilo, ¿sí? Recién hace 2 años, se reemplazó el gran K como unidad de peso, ¿sí? El metro no, fue reemplazado antes, pero duró muchísimo tiempo. Y ese metro le dieron una copia a cada uno de los países miembros. Yo, por más que averigüé, no logré encontrar todavía quién tiene o en dónde está el metro patrón que la Argentina debería tener de esta época. Había un metro que era el más metro de todos los metros, que era el que guardaban los franceses. Y eso lo guardaban como los franceses guardan las cosas que más les gustan, que es el vino, en una cueva a temperatura controlada, ¿sí? Después van a venir nuevas olas, van a aparecer otras cosas más modernas y que están asociadas al crecimiento de la tecnología. En algún momento hacen un experimento de interferometría, agarran una luz que tiene un color muy determinado, que es una transición del kriptón, una transición determinada, y uno puede hacer un Michelson y contar longitudes de onda y decir, bueno, si yo cuento 1.650.000 longitudes de onda, tengo un metro. Y eso es una linda unidad porque volvemos a tener una unidad basada en un hecho natural que se puede verificar en distintos países sin tener un laboratorio, ¿no? Pero no es un experimento tan complicado. Sin embargo, en 1968 resulta que los relojes atómicos mejoran un montón, y el segundo atómico empieza a estar mejor definido que el metro. Y ahí se les ocurre la brillante idea de decir, bueno, vamos a hacer una unidad de medida que herede la precisión que tiene el segundo. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que el metro sea una unidad derivada del tiempo y que la constante de proporcionalidad sea la velocidad de la luz, que es una constante universal. Entonces, en 1983 se define el metro luz y la velocidad de la luz pasa a ser una constante del sistema métrico y un metro es el recorrido de la luz en una cierta fracción de segundo. Y así es como estamos hoy en día, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante, porque esta definición es natural y se parece mucho más a la del péndulo que la que se tomó originalmente, ¿no? Son ideas que van apareciendo y reapareciendo a lo largo del tiempo. Acá puse una evolución, una curva donde podemos ver año a año, está en escala logarítmica, de cuál es el error relativo de los distintos patrones, ¿sí?
Vemos la medición del meridiano, el patrón de los archivos, el metro internacional, el metro atómico, el metro luz, y vaya uno a saber qué vendrá a continuación. Y los puntitos que hay es cómo fue evolucionando la medición de los tiempos. ¿Mm? Cuando se cruzan es que se cambia la definición. Bueno, me queda poquito tiempo, les voy a contar muy así nomás algunas cosas de la Argentina. La Argentina tiene también una historia respecto del metro. Tempranamente nuestros héroes nacionales admiraban tanto la Revolución Francesa que, entre otras cosas, seguían con mucho detenimiento el desarrollo del sistema de unidades. Belgrano habla varias veces sobre el tema. A Felipe Senillosa, que era un ingeniero, se le pide ver cómo son las nuevas unidades y hacer una unidad patrón para Buenos Aires, y él hace una medición entre dos columnas de la Catedral de Buenos Aires. Es el primer patrón que tiene la Argentina, es la distancia entre dos columnas de la catedral, y hacen una marca ahí. Yo fui a la Catedral de Buenos Aires, estuve preguntando y averiguando, y no la han conservado. O sea, la iglesia eso nunca le importó conservarlo, y cambiaron en algún momento los mármoles y eso no quedó nunca más. La Argentina, como dije, participa de la Convención del Metro, y allá por el 50 y pico, antes del 60, se crea el INTI y se crea el CIMELA. A mí me enseñaron el CIMELA, que es el Sistema Métrico y Legal Argentino. Se hace la ley de metrología, y allá por el 2004 se le asigna al INTI, se hace un decreto nacional que le asigna al INTI la responsabilidad de velar por el metro. ¿Sí? El INTI tiene un montón de asignaturas, pero básicamente tiene que ver con la regulación. Es muy interesante porque fíjense que en la época feudal el tema de tener las unidades bien definidas desde el Estado, desde el gobierno, era importante para que no se cometan arbitrariedades. Y en el gobierno anterior que hemos vivido, esta era la foto de la puerta del INTI, donde lo que sucedió en el INTI fue que se le cambiaron todos sus objetivos y se intentó tercerizar a empresas españolas el manejo de los patrones nacionales. Es decir, que una empresa pudiera de alguna manera validar sus mediciones usando otras empresas privadas. Hoy en día la aceptación del metro es mundial, y acá tienen en rojo los únicos países que no han aceptado el metro. ¿Sí? Es un país de África, que no me acuerdo el nombre, es Filipinas y es Estados Unidos, y nada más. El resto de los países está haciendo la transición al metro, y lo que también es cierto es que, aunque usen el sistema imperial, el sistema de pulgadas y pies, los patrones son referidos a los métricos. Nadie se toma más el trabajo de inventar un patrón, porque el del metro es muy bueno. El metro es rechazado por alguna parte de la población, y acá me parece interesante mostrarlo. ¿Sí? Estoy por terminar, ¿sí? Espero no estar excediéndome demasiado de tiempo. No, está muy bien en tiempo, perfecto. doctor, no hay problema. Ok, gracias. En Inglaterra están obligados a cambiar el sistema. Todavía no están obligados a tener todo en gramos, kilos, pero todas las balanzas tienen que tener las dos unidades. Todas las cintas métricas tienen que tener las dos unidades. Y hay gente que le parece una imposición innecesaria. Entonces existe un movimiento que se llama los mártires del metro. La persona esta que está parada frente a la foto es alguien que estuvo presa por no querer poner su balanza en el sistema doble. Y de alguna manera son grupos que defienden su tradición en contra de una racionalidad. Pero lo cierto es que, y acá me cabe una reflexión, por más que uno tenga razón,
si esa razón no es compartida, no alcanza. Es decir, nosotros queremos apelar a la racionalidad científica en los actos de gobierno, pero si no tenemos una sociedad que esté científicamente compartiendo los razonamientos, que sea letrada científicamente, no deja de ser una imposición, ¿sí? Entonces, la educación juega un rol fundamental acá. Y lo que tenemos que contagiar es el espíritu científico, no las decisiones, porque si no está tan impuesta una decisión científica como la que decide un rey, ¿no es cierto? Porque el fundamento es el mismo. Viene otro y te dice lo que tenés que hacer. Esta foto me encantó. Este es un grupo de jubilados ingleses que se dedican a romper todos los carteles que tienen unidades métricas, ¿sí? Y tan contentos ellos de hacerlo. Y en la película Metrópolis, que no sé si la tendrán presente, pero donde habla de la opresión de la razón, cómo la fábrica y el pensamiento maquinal domina la humanidad, la manera de representar eso es poner un reloj que está dividido en 10 y no en 12, ¿sí? Es decir, de alguna manera, la razón a ultranza y la falta de flexibilidad genera opresión, ¿sí? Me gusta señalar esto porque si no, siempre hablamos del sistema de unidades, lo que hacemos es bárbaro, es genial, hay que hacer que todo el mundo lo use y bueno, no, en realidad hay que convencer a la gente que lo use y hay que mostrar las virtudes que tienen los sistemas en vez, digamos, son cosas que se ganan con la argumentación y no con la imposición. Nosotros atravesamos una etapa de sincretismo en los sistemas de unidades hoy en día y me gustaría defender esa postura. Nosotros las pizzas las dividimos en 8, no las dividimos en 10. Y lo dividimos en 8 porque es una potencia de 2. Entonces yo hago 3 cortes y me salen todas las porciones iguales y es fácil de hacer. Si yo tuviera que dividir en 10 porciones una pizza, me vuelvo loco, digamos. Es una cosa muy difícil. Dividir en 5 se puede, pero es muy complicado. La medida más loca que conservamos todos tiene que ver con los caños. Estos son avisos de Mercado Libre que puse acá. Tiene que ver con los caños y con las vigas de madera. Si ustedes se fijan, las vigas se venden por metro lineal en longitud, pero por pulgada en el ancho o el diámetro, ¿sí? Y todos están contentos, digamos. No hay ningún problema con eso. Las medialunas las seguimos vendiendo y comprando de a 12 y hay cosas que medimos de a puñado, de a pizcas, de a gotas, de a cucharadas y eso no está mal. La idea es tener cada uno las unidades que le resultan más cómodas respecto a los patrones y los elementos que tiene, ¿sí? Y hay unidades que siguen pareciendo buenas como el acre que pueden ser útiles para tomar decisiones más allá del metro cuadrado, ¿sí? O del kilómetro cuadrado. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles. Y la reflexión para mí es que las unidades de medida se han ido estructurando y desestructurando a lo largo del tiempo en la humanidad, pero siempre han estado asociadas a un rol de un Estado, ¿sí? Al rol de una tarea común. De alguna manera los sistemas de unidad están asociados a una sociedad que trata de hacer toda junta algo en común, ¿sí? Y eso es lo que hace que por periodos eso se dibuje, se desdibuje, se marque más, se marque menos, se imponga, se razone, se adopte por cariño o por la fuerza. Así que me parece importante tener esto en cuenta porque también muestra la interacción que hay entre la política y la historia política con las decisiones técnicas y la tecnología que somos capaces de construir. Bueno, termino acá y les dejo un poco el espacio para las preguntas, ¿sí? Muchas gracias, muy interesante la charla. Ese es muy interesante también, perdón por la repetición de la palabra, pero es muy interesante poder hacer un trazo histórico de toda la civilización a partir también de una unidad de medida.
A mí me fascinó realmente. Y es interesante, está muy bueno eso es de ir viendo cómo siempre más allá de todo está la pugna por poder unificar y porque todos podamos hablar como en el mismo idioma, aunque sea en cuanto a la medida, y sin querer caer en un positivismo muy a ultranza, en cierta manera la ciencia es lo que trata de buscar, o sea, como que haya un acuerdo o un consenso acerca de explicar los fenómenos naturales de una manera que todos podamos entender. Em, Luis, ¿tenés alguna pregunta? Yo tengo varias, Sí, pero... sí, en realidad le iba a contar una cuestión que cuando trabajé hace bastante tiempo ya sobre la matemática de los pueblos originarios, el concepto de área no existía, por eso me quedé con el tema del Acre, que no me acuerdo el nombre, pero sí eh, pueblos del norte de América que sembraban y de África usaban la producción. No era la medida era la producción. ¿Cuánto producía el terreno? Esa era Tal la cual. medida, ¿no? Ujú, Lo cual ujú. me ha resultado muy interesante. Y ahora lo del Acre, la verdad que no lo conocía para nada. Por eso le quería contar eso, porque me Y también pareció está bueno una como coincidencia. la ¿Eh? definición del acre como premio y castigo. O sea, a vos no te quiero dar las mejores tierras, te doy zonas bastante más duras de labrar, por lo tanto tu terreno va a ser menor que otro No, que quiero que no, es tenga más mejor grande. producción. Si es más duro de Perdón, es más labrar, es grande, más perdón. grande. Claro, pero Son más grandes. al revés es más trabajoso para poder labrarlo. Claro. A Ah, es eso. más Sí, chico. sí. Espera, 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 No, espera. no, Hice mal la cuenta. si Sí, es todo más chico. dependía, es más chico. Tenés Pero razón, tenés razón. Sí, es muy gracioso. O sea, uno puede pensar mal y acertar, como dicen estas Sí. cosas. sí, Eh, sí. Tengo una pregunta de una colega que planteaba, por ejemplo, a partir de la definición eh, De legua, ¿no? de legua, ¿sí? Que era la distancia en Una una hora de hora de caminata. caminata. ¿Cómo medían esa hora? O sea, si la hora ya estaba estandarizada, o era también algún tipo de hora más arbitraria, o si tenían que ver con una cuestión astronómica de dividir el día. Mira, es interesante la pregunta, pero cuando uno analiza este asunto, las medidas de tiempo nunca fueron un problema. No sé por qué. Es decir, el día estaba dividido en el día y la noche, el día y la noche estaba dividido en tres veladas, se usaban velas para Mira, estimar, Claro. y cada velada estaba dividida en 4 horas, y así venía armado el asunto. Eh, en la época, cuando, creo que es la época feudal, allá por el 1500 o algo así, aparecen los relojes de campanario, y eran relojes que tenían hora, pero no minutos. Nadie claro. necesitaba acordar cosas con tanta precisión. Y cuando aparece la ciencia, las mediciones posteriores a Galileo, van a ser medidas con clepsidras, ¿no? Los cronómetros eran tachos de agua con agujeritos muy sofisticados, ¿no? Para que no se vacíen, o sea, tenían una serie de sofisticaciones notables Ujú. para medir periodos de tiempo cortos. Pero la medición en horas nunca apareció como un problema muy serio. Por eso la legua debe haber estado medida más o menos, y de hecho Media es una más o medida menos. más o menos. Cuando estás en el campo y te dicen, ¿cuánto me falta? Una legua. Y puede ser largo como puede no ser Claro. tan largo. No sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo asociaba, bueno, en donde yo nací había una avenida que antiguamente se llamaba Fondo de la Legua y era la legua que había dado Juan de Garay a sus compañeros y se habían repartido las tierras y era digamos, el fondo de la legua, pero nunca entendí bien cómo estaba medido porque no me daban las distancias con respecto a la Plaza de Mayo, o sea, sí con el Claro. río. Pero es interesante también ver eso, o sea, cómo lo tomaba. Lo tomaba en función de qué otro parámetro tomo una nueva medida.
Así que, bueno, espero que Es a Dani más, que la legua debe depender de la dificultad para caminar en el terreno, ¿no es también, cierto? claro, también. Eso. Sí, Así que son medidas arbitrarias, pero pensá que son prácticas. Es decir, si hubieran tenido que caminar en esa época con una cinta métrica, hubiera sido impracticable. Claro. ¿Sí? Eh, entonces, yo cuando empecé a preparar la charla me reía de todas estas unidades y qué sé yo, y después dije, no, esto es un espíritu moderno, es demasiado positivista. Claro, sí, sí, sí. Tiene una utilidad todo esto, ¿no? Sí, sí, Yo lo sí, totalmente. incluí en la charla, pero también hay sistemas de medidas documentados de los mayas y de los aztecas, ¿sí? Todos los que hicieron templos tenían unidad de medida porque la construcción lo requería, ¿no? sí, sí. ¿También eran medidas Sí, lo que, corporales? ¿Usaban patrones corporales? No, O, no lo sé, no lo sé. No, no me acuerdo. Lo tenía o todo sea, anotado para la charla, pero como lo saqué de la charla, pues si no, no me entraba, claro, no me acuerdo ahora cómo era. Hay muy poquita información ahí. Pero sí sí, hay planos y los planos tienen anotaciones de medidas, de de longitud. medidas. sí, es muy interesante cuando cuando uno les cuenta a los estudiantes las mediciones que hizo Eratóstenes, porque le decimos, y los midió caminando. Pero dice, ¿cómo 800 kilómetros caminando? Digo, no solamente 800 kilómetros caminando, lo interesante es que, de paso, tiene que ser derecho. Claro. Cosa bastante complicada, pero bueno, eh, no había otros patrones, digamos, no había otra forma de Sí, medirlo. y fíjate que la medición de Eratóstenes te da un radio terrestre en unidades de estadios, y todavía Claro. están Claro, discutiendo cuánto valía el ¿Qué tipo de estadio, ¿no? claro, qué tipo de sí, estadio sí. estás usando? Es verdad, Claro. es verdad. Sí, Bueno, sí. ahí Daniela, que había hecho la pregunta acerca de la hora, decía que bueno, en Londres también acota que las distancias están todas medidas como en tiempos. Entonces te explican cómo llegar a tal lugar en función del tiempo que vos tardás. Así que también es interesante la idiosincrasia de cada lugar para poder Bueno, definir. yo siempre quise hacer mapas raros. Cuando iba de vacaciones a Mar del Plata, me volvía loco eso de que miraba para un lado, estaba el mar, caminaba en la dirección perpendicular y volvía a estar el mar, porque uno tiene la imagen de que el mar es una recta, ¿no es cierto? Claro, Entonces yo quería hacer un mapa topológico donde esté el mar derecho y las calles curvas, el espacio curvado, para que poder ubicarme fácil. Y después se me ocurrió hacer un mapa de Buenos Aires de tiempos, ¿no? Donde las ajá, cosas que están mejor conectadas sean más cortas. Entonces vería una ciudad deformada y lo loco que tiene cuando lo pensás es que es imposible de hacer en dos dimensiones porque tenés bolsones lentos en medio de lugares de claro. contornos rápidos. Entonces tiene que tener 3D, tiene que tener lomas, ¿viste el mapa? Y bueno, siempre pensé que ahora con la información que hay del Google se tiene que poder hacer. Pero es cierto que hay representaciones que no exploramos todavía y que serían muy Y interesantes. que sea interesante, sí, sí. Eh, Sí, sí. una de las cosas también que podemos ver es el hecho de que, retomando un poco un tema de la charla de ayer del profesor Menéndez, es el hecho de que nosotros aceptamos como que ya está todo dado. O sea, nosotros ya, el metro ya nos viene dado así y no tenemos conciencia de todo lo que se tardó o todo lo que implicó el desarrollo del metro. Eh, e incluso tenemos dado el metro, pero todavía nuestros estudiantes capaz que no saben el esfuerzo por asociarlo a una constante universal y no a un patrón, no digo Físico. arbitrario, pero un poco más arbitrario, un patrón más arbitrario que una constante universal. Así que está bien, me gusta también el hecho de poder hacer todo este recorrido, enterarme del recorrido para poder trasladarlo y que ellos también lo puedan trasladar a las aulas, como para que vean todo lo que es un proceso histórico hasta poder tener hoy en un metro y bueno, nada, que un
que la tecnología también se apoye en eso para poder resolver ciertas cuestiones, como pueden ser los satélites, como nada. Luis tiene un ejercicio, voy a contar una infidencia. Luis tiene un ejercicio muy interesante que es no recuerdo ahora cuál es exactamente la sonda, pero fue cuando se estrelló la sonda en Marte por haberle errado, por haber confundido los sistemas de medición. Claro, sí, sí, ahí es una sonda que el lanzamiento se hace en Estados Unidos y se le transfiere a la ESA, que es ¿cómo se llama? La Agencia Espacial Europea. Eh, es interesante además porque si vos te fijás en ciencia, en todo lo que es publicación científica, todo está en el sistema métrico, aún en Estados Unidos, ¿sí? Aún en Inglaterra, todo se mide en sistema métrico. Se mantiene solo para las actividades tecnológicas y para la comunicación de la gente en Claro. general. Me sorprende mucho que en una sonda mantengan unidades de sistema de medida inglesas. Pero bueno, también se mantienen en algunos autos también, ¿no? Claro, Los autos también se están convirtiendo a unidades métricas, pero todavía hay tornillos de media pulgada por todos lados, ¿no? claro, exacto, Sí, sí, exacto. sí, sí. Si bien no lo quiero sacar del tema, ahora que tengo la oportunidad de poderlo charlar personalmente, le cuento que yo todavía sigo usando en la escuela secundaria el artículo que se firmó sobre lo de Teresa Rodríguez. A los estudiantes les termina resultando muy, muy, muy interesante, a nosotros también. Yo lo enseño en segundo año, sonido, y es una actividad que la verdad que nos pareció espectacular. Realmente está explicado algo bastante muy complejo, digamos. Está explicado tan sencillo que los estudiantes se maravillan, no pueden creer que con sonido se puedan determinar estas cosas, ¿no? Sí, La verdad bueno, que... y si lo querés vincular, yo estoy muy contento con ese trabajo porque fue una idea que se nos ocurrió, que nos sorprendió a nosotros, primero que a nadie, ¿no? Pero si vos te fijás, también es convertir las unidades del sonido que están hechas en tiempo, convertirlas en información espacial a través de la velocidad del sonido, que sería la constante de Sí, sí, conversión. Entonces, esa es la idea que está escondida y que está presente en estas charlas también. claro, sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que se lo quería comentar Ujú. porque es algo que lo vengo trabajando desde que salió en la página antigua de Educar, y después salió la versión nueva, creo que mejorada desde el punto de vista de que tiene otros casos, porque en ese momento era solo el de Teresa Rodríguez, pero la versión nueva que salió en el canal Encuentro, creo que en el Ah, que 2014, ahí por aparece ahí, algo sobre Costec y Santillán también. claro, y aparece lo de Kennedy también. Claro, sí, 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 sí. Que aparece lo de Kennedy, la verdad que es bastante, es interesante, si bien los chicos son todos jóvenes, no tienen ni idea de quién era Teresa Rodríguez, y menos Kennedy, digamos. Sí, bueno. Pero bueno, igualmente, sí, claro, pero igualmente es muy interesante, no solamente porque ven la aplicación de la física para una cuestión judicial, sino que también eso que hablamos del eco, que no es simplemente porque uno grita y aparece por ahí la palabra, que es lo que más se dan cuenta los pibes, sino que Ujú. tiene una utilidad muy interesante, y esto que decía usted de que aparece el metro ahí medio disfrazado o medio oculto, como una cosa oculta, otra manera de medir, digamos, ¿no? Bueno, muy interesante. No sé, Leo, si quedó algo más por No, ahí. no, pues ya las preguntas en el chat ya fueron respondidas. Eh, Más que agradecerle realmente la charla que estuvo muy interesante y bueno, Y nos deja siempre sí, muchas preguntas. Ujú. y, y tomarnos la libertad bueno, en todo caso, de molestarlos si necesitamos información, ya que tenemos el contacto por algún tipo de material Ok, que después podamos Y si las cosas necesitar. mejoran en algún momento,
como Nos tenemos que usted me tomar un mate sugirió en juntos. algún- ¿Eh? Claro, Sí. con una docena de A mí- facturas, ahí está. sí. A mí me gustaría subrayar que, que esta charla o esta que les estoy contando, si bien ahora hay un libro que cuenta esta historia, eh, yo la armé toda haciéndome preguntas, diciendo, ¿a mí este de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Y dónde salió aquello? ¿Y cómo llegó hasta el lado? ¿Y qué pasó con Rusia? Y cada cosa tiene su investigación, sus preguntas. Yo empecé en una época que Google no andaba, o sea que usé un espasacalpe y nada, y enciclopedias y revistas, y empecé a buscar por la biblioteca, y ahora puedo tener acceso a más información. Pero, por ejemplo, todavía no encontré el metro de la Argentina. Eso está en algún museo o de pisapapeles en el escritorio de algún funcionario, pero tiene que estar el metro y el kilo patrón. El kilo patrón. Claro. Eso supongo que debe andar por el Observatorio de Córdoba, porque el que fue a la convención del metro fue alguien que trajo Sarmiento en la Argentina a fundar el Observatorio de Córdoba, ¿sí? Que era alguien que pertenecía a la masonería, ¿no? O sea, Sarmiento pertenecía a la masonería, la idea del metro era una idea muy moderna para la época, también fue impulsada por ellos. Entonces, ahí hay toda una serie de historias que me gustaría desentrañar un poquito más. Y, y ya les digo, hay cosas que no sé y que están para averiguar. Muy Bueno, interesante. desde Y ya como nosotros le agradecemos para enormemente escribir varios su libros. amabilidad y generosidad, de habernos dado un rato de su tiempo de trabajo para que nuestros estudiantes puedan aprovecharlo y aprender cosas que nosotros, por supuesto, no le podemos transmitir, que ese es el objetivo de estos congresos, en realidad, que la generosidad de nuestros investigadores y docentes de todo el país, porque ese es el panorama, si usted vio la gente que se presenta, gente que está, distintas especialidades que están en el país, algunos están afuera, pero bueno, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo que gente de este prestigio nos esté dando esta charla. Así que yo le agradezco muchísimo y me despido Bien, porque tenemos que seguir. Lamentablemente el ok. tiempo es bastante Eh, tirano. Les digo de lo personal que es al revés, que yo me siento muy honrado por la invitación de ustedes y me da mucho gusto colaborar con lo que están haciendo porque me parece que es muy importante, ¿sí? Bueno, Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas Muy gracias. amable.